Buenos días a todos. Les invito a que oremos. Vamos a iniciar con la clase. Te damos gracias, Señor, esta mañana por la gran bendición de estar aquí reunidos. Gracias porque en este tu día podemos comentar de tu palabra, estudiar y conocerte más y conocer detalles del Evangelio, de tu manera de proceder, de tu personalidad, de la referencia que nosotros tenemos como lo justo, lo bueno, lo que es aprobado. Y gracias por que nos tienes aquí muy bendecidos y ha sido tu favor muy grande para este pueblo tuyo. Te pedimos, Señor, perdón, como cada día, como cada semana también, y queremos que podamos cada vez llevar nuestras vidas a parecernos más a ti y gozarnos y conocerte mejor y llevarte a aquellos que no te conocen. Sé con nosotros en esta clase, danos entendimiento, que sea un entendimiento santo, un entendimiento tuyo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar, si me hacen el favor. Estábamos hablando de este tema tan grande que son las decisiones bíblicas y lo estaba yo llevando por partes de acuerdo a un programa de los ministerios del tercer milenio, que es muy amplio, su manera de expresar, de explicar las cosas es muy detallada. Estoy tratando de hacerlo dúctil y sencillo, aunque en lo personal yo mismo no soy sencillo, pero me gustaría ver si hay algunas dudas. Yo había presentado más o menos un cuadro de cómo íbamos a llevar la clase y teníamos este pendiente de ver primero la ética en la escritura y cómo estaba distribuido. Ya habíamos visto la mayor parte de esto, en un principio la definición con todos sus derivados. Después vimos en las semanas pasadas el criterio tripartito, o sea, las tres partes que lo componen, que ahí están. Una es el propósito correcto, otra es la norma apropiada y por último la meta correcta. Estamos hablando de ética, de la forma en cómo nos debemos comportar, y eso es muy importante entonces que centremos nuestra mirada ahí. Criterio tripartito se refiere a el propósito correcto. El propósito es que sean las cosas hechas con fe y con amor. La Confesión de Westminster resalta que si alguien tiene verdaderamente fe, entonces sus obras y sus determinaciones y sus juicios y todo lo que él piense serán buenos, si tiene auténtica fe, si no es un imitador de buenas obras. Entonces, si nace de alguien con fe, dice ahí, entonces son aprobadas por Dios, y si se hacen con amor, entonces son aprobadas por Dios. Y resalta, ambas cosas tienen que estar hechas con auténtica fe y con auténtico amor. Enseguida hablaba de la norma apropiada, y aquí decía, ¿quién rige entonces las normas? Bueno, pues Dios ha dado el sentido ético, o sea, de todo lo que estamos hablando, de la ética. Dios nos ha dado sus normas apropiadas en los mandamientos, en todas las escrituras, y en la revelación general. Y en la revelación general podemos hablar de toda la historia bíblica y toda la naturaleza y todo lo que ha hecho, que tiene un orden y que ese orden deberíamos de entenderlo al momento de actuar también. Eso vimos la semana pasada. Yo espero que vayamos bien en comprensión, y ahora nos toca hablar de la meta correcta. De acuerdo a la meta correcta, quisiera leer esto para ustedes. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No solamente ser auténticos hijos de Dios con fe y amor, basarnos en los mandamientos y en la moral de Dios, y el propósito final debe ser la gloria de Dios. Si fallamos en una de las tres, entonces no se está cumpliendo esa regla de ética que Dios tiene estimado para nosotros. Voy a leerles un poco de mi texto. Dice, además de la motivación correcta y ajustarnos a las normas apropiadas, aún así, las buenas obras deben tener una meta correcta, un propósito correcto. Nuestras obras benéficas, como sustentar a nuestra familia, proveerles, brindarles un marco de vida saludable, son cosas dignas, son cosas aprobadas, pero la finalidad de todo es glorificar a Dios en esas bendiciones, en eso que nos da, en eso que nosotros podemos trabajar y edificar, pero siempre para glorificar a Dios. Si nuestro deseo es glorificar a Dios, entonces nuestras acciones y la manera de organizar nuestras vidas estarán planificadas de una manera correcta y que agrada a Dios. Dios no se molesta cuando nosotros celebramos en familia, cuando nosotros disfrutamos de nuestras bendiciones, cuando nosotros trabajamos por nuestra familia, cuando llevamos a los hijos a la escuela, cuando los educamos y cuando hacemos ahorros y cuando nos damos placeres con las bendiciones de Dios. Todo es bueno, siempre y cuando comprendamos que eso glorifica a Dios, que hagamos las cosas con el buen propósito y bajo los buenos lineamientos, pero la buena intención. Entonces la meta final sería
dar gracias a Dios y honrarlo con todo eso. No decir, es que yo soy grande, es que yo me lo merezco y es que esto es mío, no me lo dio Dios. Eso sería la gran diferencia entre un rebelde inconverso y alguien que reconoce que en todo le debe dar gracias a Dios y que en todo depende de Él. El apóstol Pablo comprendió que depende de cuál sea el propósito inmediato. Dice, uno puede considerar las cosas o bien hechas o mal hechas si no glorifican a Dios. Es decir, que algunas acciones son justificadas cuando uno tiene diferentes propósitos, pero que siempre tendríamos que estar dando gracias a Dios y recordando que es por su bendición que se hacen las cosas. El legalismo puede destruir este propósito porque observa las obras y no el propósito. Y entonces podemos tener un ojo más atento a qué tanto me da Dios o qué tanto he logrado y no en que es Él el que me provee todo. Y yo lo digo porque muchas veces renegamos de las carencias en lugar de resaltar las bendiciones. Pero en Primera de Pedro vamos a tener otra cita interesante. En el capítulo 4, versículo 11 dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado, mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El que habla, que hable conforme a las palabras que Dios le da, está diciendo. Y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios le da. Que en todo reconozca, yo soy siervo, yo hago esto, pero no porque yo sea grande, no porque yo tenga muchas capacidades, es porque Dios me da estas capacidades. Así es que aún ahí, aún haciendo cosas que glorifican a Dios y aún siendo yo tal vez reconocido como un siervo de Dios, lo estoy hablando en lugar de cada uno de ustedes, cuando estamos sirviendo, cuando estamos haciendo las cosas bien, no es por nuestra gloria, no es por nuestras capacidades, en todo decimos, estas capacidades de servir me las da Dios. Y está resaltando entonces en la primera carta de Pedro, está diciendo eso, que en todo se ha glorificado mediante Jesucristo. Como podemos ver, el propósito de nuestras vidas siendo creyentes es la de glorificar a Dios en todos los aspectos sin importar cuál sea nuestra situación. Si tenemos mucho o poco, si damos mucho o poco, que sea todo reconocido por Dios y para Dios. El apóstol Pablo lo resalta también en la carta a los Romanos, capítulo 11. En el libro de los Romanos dice, versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Si ustedes meditan un poco, y yo creo que todos lo están haciendo, en cada una de nuestras actuaciones del día, en cada una de nuestras actividades, en todas nuestras ocupaciones, en todos nuestros pendientes y nuestras cosas, ya sean domésticas o laborales, pero tenemos siempre esta necesidad de terminar con ciertas tareas. Y la gran diferencia del inconverso es de que él piensa que es su vida, que son sus propósitos, que así va a lograr él su bienestar, que va a tener bendición para él lo que hace. Y la gran diferencia con el hombre de fe, con el creyente, es que en todo está dando gracias a Dios. Él reconoce que todo se lo da a Dios, que si está haciendo cosas domésticas le da gracias a Dios porque las puede hacer, que si es un empleo lo está haciendo lo mejor posible, lo está haciendo como para Dios y todo por Él y para Él. Y creo que esa es una manera de vivirlo diariamente. Ustedes me pudieran dar su testimonio si alguien quiere participar, pero yo creo que es así. Para la vida del creyente es ya otra manera de ser, no es tener un plan diario y tener una meta personal para un propósito personal. En realidad, los creyentes todos se lo ponemos a Dios en agradecimiento y en una dedicación a Él. Aún las cosas que son, como decía, para alimentar a nuestra familia, para un bien nuestro, pero decimos, esto es gracias a Dios y para su honra lo hacemos. Dice aquí el apóstol Pablo expresa, de igual manera aquí, que todo en este mundo está conformado de acuerdo a un propósito implícito de honrar y exaltar a Dios, de Él, por Él, para Él. Todo apunta a concluir que cuando estamos en ese entendido o en ese entendimiento,
Todo lo que hacemos le honra, todo lo que hacemos debe y quiere agradar a Dios. Y entonces sería mucho más difícil pecar si estamos haciendo las cosas con un buen propósito. Alguien decía que no podemos llevar el Espíritu Santo a ver una película pornográfica, o a ser infiel a tu mujer, o no queremos robar en compañía del Espíritu Santo y decir, Señor, ayúdame a hacer un buen robo. Será ilógico. Entonces nuestras tareas, imagino yo, que son santificadas cuando estás honrando a Dios en todos tus propósitos. Todos tus propósitos entonces están, si entendemos este párrafo de Romanos, es muy hermosa nuestra vida y muy excelsa, ¿verdad? Seríamos ejemplares si viviéramos exactamente así. Nuestro vivir es una manera que implica que estamos dedicados, que nuestras vidas le pertenecen a Él y que recibimos de su bendición. Vamos a hablar ahora, terminar con esta parte, no sé si hay algún comentario, ya terminamos en la parte central, en el cuadro central donde está propósito, norma y meta. Ahora vamos a salir de ahí, vamos al proceso tripartito. No sé si haya dudas hasta ahora, no se confundan o no vayan a buscar mucho más sentido a eso que el método pone como tripartito, es que son esas tres partes. Pero no va más allá, no va de acuerdo a la economía del hombre, como si somos bipartitas o tripartitas. Está hablando simplemente del método. Pero vamos a la última parte entonces y vemos que tenemos tendencias de cómo actuamos, perspectivas de cómo actuamos y una interdependencia. No sé si hay dudas o puedo continuar, ¿verdad? Sí, Hugo, adelante. Ya llega el micrófono por ahí. Gracias. Gracias, Mingo. Buenos días. Tal vez solo aclarar a qué te refieres cuando que el ser tripartita no tiene que ver con la economía del ser humano, que bipartita o tripartita, porque a lo mejor no sé, queda confusión. Muy bien, bueno, hemos hablado de este método porque el método lo trabaja así, en estas tres partes. Siempre está hablando de tres partes. Y que no se confunda con la idea o el pensamiento que intenta definir si un hombre tiene tres partes o dos partes en su integridad. ¿Me explico? Entonces no se confunda con esa economía, con esas tres partes que conforman a un ser humano, ya sea bipartita o tripartita, de acuerdo a la postura, que en realidad no cambia, no altera nuestra manera de ser hijos de Dios, para nada. Lo que estoy diciendo es que aquí el método lo maneja así, él quiere hablar de tres partes. Ahora gracias por la pregunta, ahora voy a recordarles esto. Desde un principio de este tema les he propuesto que lo piensen así, porque así lo presenta el expositor. Él dice, veamos cómo actuamos bajo una ética de Dios y tenemos tres condiciones para actuar bajo la ética de Dios. Se los voy a repetir. Lo primero, dice, es el fundamento de su palabra. Es decir, la palabra de Dios nos dice qué está bien y qué está mal. Número dos, las circunstancias van a determinar cómo actuamos. Y número tres, el Espíritu Santo nos va a guiar. Voy a dar un ejemplo ya que me abriste esa posibilidad de hablar de esto. Es un poquito largo, pero por favor ténganme paciencia, creo que lo voy a poder clarificar más. Hace algún tiempo me llamó como líder de jóvenes, porque uno de los jóvenes tenía un problema de tremendo pecado. El joven había ido a visitarme porque él decía que su novia lo había dejado y yo le dije, bueno, pues aquí está la Biblia, aquí están los proverbios, y olvídate y trata de enriquecer tu vida con Dios, crece espiritualmente, reposa en eso y ya veremos si te regresa la novia o no. Después me llama el pastor y el copastor de aquel momento y me dicen, necesitamos que vengas a la reunión porque vamos a sancionar a un joven que está pecando. Y él se acuesta con su novia cuando sus papás se van a trabajar, está ahí con su novia, ahí viven una vida de pareja y a veces van a la escuela, a veces no van a la escuela y los padres estaban solapando esto, pero ya dicen que ya quieren pensar qué va a pasar después si sus hijos se casan o no y qué pensamos nosotros. Y entonces llamaron al joven y le dijeron, pues te estás obrando mal, estás en pecado. Si actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, tú ya escogiste mujer. Y tienes que respetar a esa mujer y tienes que hacerte cargo y tienes que casarte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ni tenía empleo, ni tenía ningún interés de casarse. Él estaba viviendo en su carne. Cualquiera, tal vez de ustedes que están escuchando esto, podrían decir, pues que se case. Ya tomó mujer, que se case. Y de hecho empezó por ahí la plática. Y ya lo tenían ahí
mortificado y le dijeron, bueno, pues en unos días te casas, se va a informar a la iglesia, se va a decir, tu familia parece que está de acuerdo. Y le dijo el pastor, te queda muy grande este traje a ti, muy grande, tienes que trabajar, no sé si vas a seguir estudiando, pero tienes que reflexionar, cometiste un pecado y vas a tener que afrontarlo. Y él estaba como si no pasara nada en su vida, ¿cuándo es que me quieren que me case? Yo ya estoy listo, casi que me van a dar permiso de hacer lo que estaba haciendo sin permiso, así es que yo estoy listo. Y cuando el copastor estaba dando su letanía, porque era demasiado legalista, estaba disfrutando su letanía de regaño, yo veía que el pastor veía al techo y decía, no. Yo estaba muy ofendido porque a mí el joven no me dijo, estoy pecando, estoy fornicando con mi novia. Me había dicho, mi novia me dejó. Y yo estaba, ajá, ¿por qué no me dijiste? Ya cuando lo habían regañado, después dijo el pastor, ¿saben qué? No se casa. No tienes pantalones ni para estudiar, ni tienes una visión, ni tienes un propósito. Es más, la chica ya se fue con otro. Así es que nos estás diciendo que no te quiere, que sabes que esto no va a funcionar. Piénsenlo bien los dos, nos vemos en un mes, vamos a hablar con los dos a ver dónde va esto. Si quieren casar o no, vamos a definirlo con su familia, con ustedes. Necesitamos hablar mucho más. Ustedes están muy mal. Se fue y yo me quedé muy confundido. Yo era muy reciente en esto de los ministerios y yo dije, pastor, ¿qué pasó? Ya lo teníamos ahí para casarlo. Y entonces comprendí, está la palabra de Dios, están las circunstancias y está lo que dice el Espíritu Santo. La novia no volvió con él, hizo un desastre de su vida y sigue teniendo problemas. Y si se hubieran casado, se hubieran divorciado. Y le hubieran mentido a Dios porque no tenían el propósito de amarse en realidad. Pero entonces funcionan las tres partes y es lo que dice el que está aplicando esta clase. Está diciendo, si nos guiamos solamente por lo que dice la palabra de Dios y no reconocemos las circunstancias que Dios nos está enseñando y no escuchamos al Espíritu Santo, entonces somos solamente legalistas porque decimos, esto es lo que aquí dice. Y eso es lo que pasó cuando querían apedrear a la mujer prostituta y decían, pues es que ya pecó. Quítense a un lado porque la vamos a apedrear, se lo merece. Y entonces solamente funciona la ley. Y entonces solamente estamos tomando la referencia bíblica, pero no estamos escuchando al Espíritu Santo y no estamos aplicando a las circunstancias particulares. Y eso se da en muchas situaciones. Ustedes pueden juzgar a los dirigentes de esta iglesia y de cualquier otra iglesia y decir, hicieron mal en esto. No sabemos. Analizamos el tema, lo expusimos, lo comentamos, escuchamos al Espíritu Santo y entonces obramos. Por supuesto que siempre va a ser debatible una opinión y una decisión. Por supuesto, pero hay que ver entonces la palabra de Dios, las circunstancias y el Espíritu Santo. Si no nos hubieran dejado el Espíritu Santo, si no fuera así, no necesitaríamos el ayudador, no necesitaríamos el abogado que nos está diciendo qué hacer y cómo negociar para que se cumpla la palabra de Dios de acuerdo a las circunstancias. Entonces es delicado. Algunas personas hemos pensado que todo el que cruza esta puerta y que llega a la iglesia es porque ya es cristiano. Y ya viene vestido correctamente, habla correctamente, no dice malas palabras, sabe cómo expresarse, no te va a hablar ni de la suerte, ni de las estrellas, ni del horóscopo. Es más, ya sabe cuáles son las buenas alabanzas. No. Vamos a poner ahí una garita de supervisión a ver quién entra o no. Una banda con rayos X ahí para que vayan dejando sus cosas a ver si pueden pasar o no y ya son cristianos. No. Entonces, si fuéramos legalistas le diríamos con la Biblia enfrente, tú no puedes pasar porque no has cumplido los estándares de santidad. Pero es lo que comentaba con el hermano Manuel la vez pasada, no podemos decir es que esta es nuestra iglesia y es lo que exige Dios. Tenemos que educarlo y por la circunstancia de que es nuevo, tenemos que llevarlo de la mano y eventualmente veremos su crecimiento. Así es que no es solamente lo que dice la palabra, es la circunstancia y es el consejo del Espíritu Santo. Podemos nosotros recibir gente que aparentemente sea muy pecaminosa y tal vez lo sean. Gente que manifiestamente vengan con una vida en pecado.
Ustedes pueden imaginar lo que quieran, pero podemos ver que llega alguien que está nadando en las cosas del mundo, feliz, y viene aquí a ver qué pasa. Bueno, bienvenido. Si le ponemos la Biblia enfrente, se va a ir. De hecho, si nosotros quisiéramos pasar por ese filtro, nos tendríamos que ir. Y entonces, de lo que está diciendo, lo que está hablando el autor, es de estas tres partes, respondiendo a lo que dice Hugo. Entonces, son tres partes: la ley, las circunstancias y el consejo del Espíritu Santo. Vemos en la Biblia varios ejemplos de esto. Yo solamente les estoy presentando una anécdota, pero así es entonces como vivimos y es el propósito del autor. Vamos entonces, si les parece, a ver las tendencias. No sé si hay comentarios o experiencias. ¿Tú querías hablar algo? ¿No? Muy bien, gracias. No sé si quedó... Es que te veo dudoso por eso. Dime. Gracias. Sí. Yo me refería a que puede haber una duda respecto de lo que estás comentando, sí, con aquello de que somos cuerpo y alma, o cuerpo, alma y espíritu. Sí, en cada una de mis clases lo he dicho, que no confundan eso. Espero que no lo confundan, ya que lo dijiste. Okay. Repito, espero que no se confunda con la economía del hombre. Muchas gracias. Sí, es un lenguaje que utiliza el método. Pudimos o no usarlo, pero lo quise respetar. Entonces vamos a ver ahora el proceso en tres partes, o proceso tripartito. Bien, y vamos a hablar de él. Se divide entonces en tres partes, como ya vieron en el diagrama. Dice tendencias, perspectivas o interdependencia. En cuanto a las tendencias, dice así: los cristianos funcionamos bajo parámetros que consideramos apropiados como normas de vida. Hay los que actúan de acuerdo a su propia conciencia, completamente apartados del mundo, sino concentrados en su conciencia y su relación con el Espíritu Santo. Otros tratan de cumplir basándose solamente en lo que dice la Biblia. Y hay quienes juzgan todo según los resultados. Ustedes hicieron mal o hicieron bien porque no resultó. Bueno, pero si fue el consejo de Dios, pudiéramos ver si se respetó o no, o si fue el Espíritu Santo el que nos llevó a decidir. Entonces dicen que las obras son buenas mientras el final de las consecuencias sean buenas, y son malas si el resultado es malo. Pero no es forzosamente así, no siempre es así. Con esto queremos decir, nosotros a los ojos de los no creyentes podemos representar que somos muy aburridos o que llevamos una vida de tortura. Oramos, y aunque oramos, a veces las cosas no nos resultan. Así es que no sirve. Bueno, porque es el juicio del no creyente. A los ojos del no creyente, si las situaciones no te favorecen, entonces no te bendice Dios. No podemos pensar así. Nosotros acabamos de ver, todo es para Él, todo es por Él, todo es en honor a Él, y estamos conformes con lo que Dios decida. Pero a los ojos del no creyente, él como que está viendo, bueno, ¿me conviene ser cristiano o no? Se me hace que me conviene no ser cristiano, porque así puedo hacer alguna tranza y ganar yo más que el que vive honestamente. Se me hace que me conviene más no ser cristiano porque puedo decir todas las groserías, todas las maldiciones que yo quiera y no siento culpa. Y mi compadre, el creyente, siempre está cuidándose de hablar correctamente. ¡Ay, qué aburrido! Entonces, a la visión del no creyente, si no hay resultados evidentes de que está siendo bendecido, él dice, no, él toma malas decisiones porque Dios no lo bendice. Pero no debe ser entonces nuestra visión. Nuestra visión debe ser de que estamos reconociendo todas las bendiciones, no en alguna específicamente. Ya hemos visto que la Biblia nos enseña que las buenos propósitos no necesariamente traen la bendición adecuada, la que está pidiendo la persona. Aquí tengo ejemplos. Un maestro de la clase bíblica regaña de manera muy severa a los miembros de la iglesia porque llegan tarde a su clase o les impide entrar a la cátedra. Ya ha pasado que alguno dio clases y dijo 5 minutos, cierra la puerta, y los hermanos afuera dijo 5 minutos. ¿Cuál es el propósito? Honrar a Dios, humillar a los hermanos. A veces pasa eso. Él ha priorizado los resultados y la estricta disciplina, pero ha olvidado la afinidad con sus hermanos. Dice, otro maestro puede ser más tolerante y correcto, pero el propósito de su clase es que vean cuánto sabe, cuánto estudió. Me lo sé todo, pregúntenme lo que quieran. Aquí estoy para ustedes.
Si gustan les doy otra clase y yo sé mucho. Y Dios puede ser secundario, pero yo sé mucho. Y entonces está diciendo, ahí está desviado también. Quizá el tercer caso sea el del maestro que sí tenía la meta muy clara, realizó todo con paciencia y amor, pero no fue cuidadoso con el método y entonces hizo capítulos salteados, tomó clases que confunden, tiene muy buena intención, pero no logró el propósito. Y lo que nos está diciendo es siempre recordar eso, que hay estas tres partes que había yo dicho, la palabra, las circunstancias, y en este caso está hablando, este fragmento está hablando del propósito correcto. Por lo tanto, concluyamos que hay que tomar en cuenta los tres aspectos para actuar, es decir, la instrucción bíblica, la guía del Espíritu Santo, y ver que ese resultado sea de acuerdo al propósito que teníamos. En cuanto a la perspectiva, porque teníamos tendencias, tenemos todos juicios éticos y aquí quería hablarles de esto. La ética debe analizarse de acuerdo a la perspectiva de la palabra de Dios y de acuerdo a esa situación a la que Dios nos está presentando o está permitiendo que pasemos y nos da discernimiento. Me preguntaba hace mucho un hermano acerca de la historia esta de José, que el pastor estaba hablando en sus pasadas predicaciones. Y decía, ¿por qué Dios permite que hayan humillado a este José y que haya llegado tan bajo y que haya sido lastimado por sus hermanos? ¿Y acaso Dios lo permitió? ¿Acaso estaba en la voluntad de Dios? Hoy sabemos que sí. Dios no es el que crea el mal, Dios no es la fuente del mal, pero Dios sí permite que vayas ahí. ¿Va a permitir que vayamos los cristianos ahí? ¿Va a permitir que los hijos vayamos a sufrimiento? Sí, lo va a permitir. Muchas veces lo va a permitir con un propósito. Y es donde estamos viendo. El propósito debe ser que nosotros tengamos un juicio correcto. Que no digamos humanamente, es que Dios se equivocó conmigo. Y eso lo decimos todos, ¿verdad? ¿O no lo dicen ustedes? Bueno, yo no soy tan santo a lo mejor. No, conmigo se equivocó Dios. Debió haberme tratado un poquito más gentilmente. Debió haber visto que yo soy sensible y no debería yo sufrir eso que estoy sufriendo. Y entonces nuestros juicios son a nuestra manera. Nosotros queremos juzgar de acuerdo a nuestros preceptos y entonces decimos, ok, estoy de acuerdo con la palabra de Dios, pero no se cumplió en mi vida porque no me ha bendecido. Y bueno, tenemos que entender las perspectivas diferentes de cada persona de acuerdo a las circunstancias. Y aquí vemos tres derivados, de esas perspectivas. Una perspectiva circunstancial, otra normativa y otra existencial. Yo sé que puedo complicarlos, pero así es el método. Vamos a hablar de la perspectiva circunstancial. Las circunstancias nos dan una perspectiva específica que podemos manejar de una manera muy particular. No necesariamente en la regla general de Dios, sino en esa situación particular. Yo creo que si José hubiera tomado simplemente la ley de Dios, hubiera tal vez dicho, pues ojo por ojo y diente por diente, y yo voy a matar a mis hermanos, ¿verdad? Es más, yo los voy a vender. Es más, los voy a enterrar a todos vivos. No sé qué hubiera hecho ese José si hubiera solamente tomado las cosas de manera legalista. Pero él tenía unas circunstancias y él dijo, bien, ahora necesitan de mí, les voy a dar mi favor. Les voy a mostrar compasión. Y entonces él tenía una perspectiva circunstancial, es lo que nos dice el método. Dice, las circunstancias nos van a dar una manera particular de actuar. La ética que vamos a aplicar está ligada con lo que pasa en ese momento. Así podemos comprobar que Dios está en todo, no solamente en su ley, sino que también nos acompaña en diferentes circunstancias. En el libro de Romanos, capítulo 6, dice así, versículos del 2 al 4, de ningún modo, dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, viene diciendo si teníamos que pecar o no pecar, y tendríamos que agradecer que la gracia sobreabunde o que podamos abusar del pecado ya que somos limpios de pecado. Y dice Pablo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y él está diciendo, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos
en novedad de vida, es decir, en esa vida nueva, en esa circunstancia que ahora tenemos. Estamos resaltando la circunstancia, estamos viendo que no somos como unos animales que nos dicen, ya te limpié, ahora puedes ir a ensuciarte. No, dice, nosotros ya en esta circunstancia, y en el versículo pasado, dice, es que hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en su muerte. Estamos muriendo al pecado, estamos muriendo a aquella carne. Ahí la vida pasada muere. Recordemos, el hermano Manuel nos dio toda una predicación acerca de lo que trataba estar en Cristo, ¿recuerdan? Estar en Cristo significa que también nosotros morimos al pecado, así como Él murió en la cruz, nosotros morimos en ese momento de la cruz, nuestra antigua naturaleza murió y ahora nacemos en Él y somos en Él. Y está diciendo, nosotros hemos sido parte de ese bautismo también con Él. Entonces tenemos una nueva vida, nuestra circunstancia, y aquí es donde está lo interesante, nuestra circunstancia es que ya no estamos bajo la ley solamente como unos contempladores de la ley de acuerdo a nuestras acciones. Hoy somos nuevas criaturas. Hoy actuamos porque Dios ya nos hace sentir como actuar, puso su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. El día de hoy las circunstancias es que somos hijos de Dios. ¿Qué tal esto? ¿Cómo se escucha esto? No somos como cualquier persona que toma las leyes y dice, y si yo cumplo las leyes, yo estoy bien con Dios. Hoy es algo diferente. ¿Cuál es nuestra circunstancia? Que nacimos de Cristo, nacimos en Cristo, que vivimos en Cristo, y hoy, entonces ya no somos como cualquiera que llega a leer la ley, como cualquiera que llega a leer Deuteronomio o Levítico. Muchas personas empiezan a leer la Biblia, ven el Levítico y decimos, y dicen, me tengo que lavar las manos. Es pecado si como carne. Es pecado si como sangre. La noticia es que ya moriste, ya esa persona ya murió, hoy eres hijo de Dios y tus circunstancias, es lo que está diciendo, tus circunstancias es que ya estás en Cristo, ya eres de Cristo. No es que puedas violar la ley, sino que no estás regido solo por la ley y la ley ya no te condena. ¿Sí recordamos esto que hemos dicho aquí tantas veces? La circunstancia entonces para el creyente ya no es que tome la Biblia y que vea cuál es la moral de Dios impresa en las leyes y que diga, yo tengo que cumplir con todos los mandamientos. Él dice, voy a obedecer porque soy hijo de Dios, pero ya no soy aquel. Mis circunstancias son que hoy soy nuevo. Y dice al final, y gócense en esa novedad de vida, andemos en esa novedad de vida, en esa nueva vida. El apóstol Pablo no estaba refiriéndose a las Escrituras, sino al cumplimiento de Cristo, no a la ley, sino al cumplimiento que lo cumplió Cristo, no nosotros. Él estaba induciendo a los discípulos a sentir y entender lo mismo. Él cumplió la ley, no ellos. Y más adelante, ahí mismo en el libro de Romanos, pero en el versículo 20 al 22, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Dice, ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Ya no les está hablando a seres de carne, ya no les está hablando a incrédulos. Está diciendo, ustedes mismos ya murieron a eso, ustedes mismos ya son liberados del pecado. Ustedes, las circunstancias de ustedes es que están viviendo santificación. No están viviendo como alguien que llega y conoce la ley. No, ya esa ley se cumplió para ustedes. Ahora ustedes experimenten esa vida en Cristo. Volvemos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, y dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ese ejemplo para que sigáis sus pisadas. La circunstancia entonces, lo que está diciendo, la perspectiva de la circunstancia, es que estamos en una vida nueva.
Cualquiera que se acerca a tu vida y que trate de entender, sí, y te revisan, porque a todos nos revisan, ¿verdad? Más a los creyentes nos están, y más a los que tenemos algún ministerio, nos están revisando si hiciste lo correcto o no, si llegaste 5 minutos tarde, si te vistes del color favorito de ellos o no, si hiciste lo correcto o no en todas las cosas. Y entonces te están revisando tal vez con la palabra de Dios, tal vez con la ley, y están diciendo, aquí el hermano se equivocó. Vamos a echarlo fuera del ministerio porque miren, aquí en este renglón se equivocó. Y la perspectiva de nosotros no es si me equivoco o no, desgraciadamente seguimos pecando, seguimos fallando. La perspectiva del creyente es, todo lo hago para Cristo, mi carne puede equivocarse, como el apóstol Pablo decía, cuánto me traiciono en aquello que no estoy queriendo hacer y lo hago. Mi corazón no lo quiere hacer, mi alma no lo quiere hacer y mi carne me jala. Esa es su perspectiva. ¿Tenía voluntad de pecar? No. ¿Qué pudiéramos nosotros decir de aquel Pablo tan apasionado que viajó, que fue torturado, encarcelado, que fue apedreado? Y él mismo nos está confesando, a veces mi carne me hace pecar. Mucha gente se enoja cuando les decimos esto. Ahí está escrito, él está diciendo, estoy apasionado, estoy dedicado a Dios y mi carne me hace pecar y me duele hacer lo que no quiero. Sí estamos conscientes de esto, ¿verdad? ¿Y qué le vamos a decir? Hey, Pablo, te equivocaste. Él está diciendo, no, mi alma está con Dios, yo soy de Dios, vivo para Dios. Ahí están mis fallas, ahí están mis errores. Quiere decir que su visión, su perspectiva era una circunstancia. Soy un siervo del Señor, soy un esclavo de Cristo, estoy sirviéndole a Él. Me equivoco, sí, me equivoco, mi carne me traiciona, sí, mi espíritu no. Mi mente no, yo estoy con Cristo. Y esa es la visión del cristiano. Yo los invito a que veamos en esa perspectiva circunstancial las acciones que a veces tomamos los líderes, a veces de manera corporativa, a veces de manera individual, pero son muy criticadas. Yo sé que son criticadas, está bien que sean criticadas porque ustedes pueden hacer su propio análisis y estamos abiertos a que nos hagan comentarios, preguntas, sugerencias, pero no somos perfectos y además las circunstancias muchas veces nos llevan a tomar determinaciones. Pudieran decir a veces, ¿por qué no se reprende a fulano o a sutano? Una vez me respondió el pastor, me dijo, ¿por qué él no es hijo de Dios? Bueno, pero a veces viene, sí, pero no es hijo de Dios. Pero hizo una cosa mala allá afuera. No es un convertido. Sí, pero viene y se sienta y no ha venido a pedir consejo de Dios, no ha venido a consultarnos, a decir que estudia, le gustaría llevar un método, le gustaría entregar a su familia, no. ¿Cómo lo vamos a reprender si él mismo no se hace miembro de la iglesia? Así es que es muy fácil juzgar y es muy fácil decir, no están cumpliendo la palabra. Las circunstancias y por último, el consejo que Dios le da a los líderes a través del Espíritu Santo. Espero abrir la visión de ustedes con esto porque es muy importante. El presentador de la clase insiste mucho en eso, en que somos muy criticados por las acciones y que tomemos en cuenta fielmente las instrucciones entonces de la palabra, de las circunstancias y el consejo del Espíritu Santo. Voy a cerrar con esta clase y continuamos, si les parece, la próxima semana. Ya que veo que no hay dudas. Muchas gracias. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que no solamente nos dejas tu norma, tu moral, una ética que quieres que respetemos, sino que además en toda tu palabra se dan situaciones muy difíciles de comprender en la que has permitido que tus hijos pasen y que experimenten esa necesidad de consultarte, de apegarse a tu norma, pero también que les has aconsejado y que les has llevado por caminos que tal vez muchos de nosotros no tomaríamos. Pero así tenemos ejemplos de hombres fieles y de hijos necios también. Y queremos, Señor, considerar siempre tu palabra, siempre las circunstancias de que somos ya hijos tuyos y siempre el consejo del Espíritu Santo. Queremos cada vez entender más al Espíritu Santo, escucharlo mejor, aumenta nuestra fe. Como dice en Hebreos, Señor, te pedimos también para que nuestro entendimiento crezca y que podamos saber cuál es el mejor consejo y seguir tu voluntad. Gracias por este tiempo juntos. Te pedimos que nos lleves en alegría y en gozo en el sermón y en las alabanzas que son para ti. Queremos glorificarte en todo. Te pedimos que seas entonces en nuestras vidas, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.